Hablaremos esta noche de nuestro héroe místico preferido, Heracles, también llamado Hércules, para los amigos Heraclito. Vamos a glosar algunos trabajos de Hércules, no los 12 desde luego. Tenemos 3 hoy. Sabemos, Heracles fue obligado por el rey Euristeo de Micenas y con la complicidad de la diosa Hera a realizar 12 trabajos que en realidad eran hazañas imposibles. Hay muchas discusiones acerca del porqué de estos 12 trabajos, pero el mejor criterio prefiere creer que fue como expiación por haber matado accidentalmente a sus propios hijos en Megara. Entonces, para expiar esos crímenes, se le impusieron estos 12 trabajos y además le prometieron la inmortalidad si los emprendía, pero eran imposibles. Elegimos 3 de esos 12 trabajos. El sexto, por ejemplo, consistió en expulsar a las innumerables aves del lago Stínfalo. Estas aves tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que también tenían plumas de bronce y de metal. Vivían en el pantano Stínfalo, que acá entre nosotros era un lugar inmundo. Estas aves se comían a los hombres, Su aspecto era el de las grulias, pero los picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal. Parece que estas aves provenían de Arabia y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas con corteza trenzada, con mimbre, con paja, vaya a saber, y en esas trenzas se atrancaban los picos de las aves. Después, el árabe atacado le retorcía el pescuezo como si fuera una gallina. Bien. Pero los griegos no tenían esa destreza y eran ingeridos vuelta a vuelta por estas temibles aves. En el pantano, estas aves procreaban, por no decir otra cosa, y de vez en cuando levantaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales, y esto lo hacían descargando las plumas, que como he dicho antes eran filosas, y no solo de las plumas había que cuidarse, sino también, y si me permiten ustedes, que han venido esta noche aquí al Teatro Auditorio de Mar del Plata, del excremento de las aves, por decirlo con un eufemismo. Era venenoso este excremento, no para el que se lo comía, que no sería tan grave porque bastaba con no comérselo. Claro. Es muy fácil abstenerse de ingerir el excremento de las aves, pero era venenoso para el que era alcanzado por aquellas deposiciones aéreas. A usted lo acertaba una de estas aves con su mensaje y se moría. Bueno, cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas. ¿Por qué? Porque eran muchas. Las tenía que ensartar a todas, como hacía. Además, el pantano tenía muchas dificultades porque no era tan sólido como para andar a pie, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era un barro podrido, una ciénaga, disculpe que se lo diga. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, apareció la diosa Atenea. En aquellos tiempos los dioses aparecían. Y dice, te vengo a ayudar, y le dio una matraca. La matraca... ¿Ayudar? Ayudar con una matraca, ahora va a ver. Esta matraca la había hecho el dios Hefestos, y Heracles, desde una pequeña elevación del monte Silene, estaba sobre el pantano, empezó a hacer sonar la matraca, disculpe el gesto, y produjo un estrépito tal que las aves levantaron vuelo en una bandada, desde luego, y se fueron para no regresar jamás. No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. ¿Quién se agarró la matraca después? ¿Qué hizo Heracles con la matraca? No lo sabemos, y no tiene nada que ver, si bien se mira con esto. Quiero contar que los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, digo porque son superfluas para la agricultura y la ganadería, ¿no? Suelen ahuyentar a las langostas golpeando unos tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hace la matraca de Heracles. Si hubieran consultado
los textos míticos, se apresurarían a construir matracas para ahuyentar a las langostas. Ese es un dato interesante para la gente que sufre invasión de langostas. Segundo trabajo de hoy, y que es el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo horroroso, hijo de Equidna y Tifón, una especie de sangre pura de monstruos. Todos los hijos de Equidna y Tifón eran monstruos. Por ejemplo, la quimera, por ejemplo, un perro, disculpen ustedes, llamado Ortro, el cancerbero era hijo de esta gente, y la hidra de Lerna. Y también Equidna, con su propio hijo, el perro Ortro, tuvo también otro monstruo que ahora no me acuerdo quién era. Pero quiero decir, una familia muy poco recomendable. La hidra, había sido enviada a aquella región por Hera, la mujer de Zeus, para que provocara Heracles, qué sé yo. Era una serpiente de varias cabezas, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuántas eran esas cabezas, mayormente porque cuando aparecía todos salían corriendo y no se detenían a contarlas prolijamente. El aliento que salía de las fauces, naturalmente, de la hidra, era mortal, como sucede con tantas personas. Pero este lo era de un modo literal y no metafórico, a tal punto que cualquiera que se acercara mientras el monstruo dormía, moría irremediablemente por el aliento. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, no pasó nada. Entonces empezó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra, tampoco pasó nada. Se buscó un ayudante, su sobrino, Iolao. Era una ayuda muy necesaria porque cada vez que cortaba una cabeza surgía una nueva. Quiere decir que no solo era una ayuda necesaria, sino también inútil. Pero para impedir que renacieran esas nuevas cabezas, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino, así nomás. Andá a incendiar este bosque vecino. Por eso estamos como estamos. Aquí empezaron a desaparecer los bosques en Europa. Y con el auxilio de los tizones que suelen producirse cuando un bosque se incendia, procediera a quemar cada corte de cabeza. Y así, esto parece que evitaba, no sé cómo, que se vuelvan a reproducir. La reproducción de las cabezas. ¿Cómo Heracles sabía este dato? Es cosa que no lo sé. A mí me parece una comodidad del autor de la leyenda. Me parece que falla la leyenda ahí. ¿Por qué te pones a explicar que con el tizón, qué sé yo? También podría haber aplicado la matraca y no lo hizo, estuvo bien el autor ahí. La matraca es un recurso mucho mejor, ¿no? Sí. Pero si ya la tenía desde antes, hubieran podido matraquear un poco a ver qué pasaba a la hidra de Lerna. Total, no se gana nada con probar con la matraca. No se gana nada, no se pierde nada. Bien, se decía también que una de esas cabezas, la del medio, ¿cuál es la cabeza del medio? No lo sé, era inmortal. Acá me informa el equipo de producción cuál es. Heracles cortó esa cabeza, la enterró, sí, y le puso encima una gigantesca roca. Esta cabeza no es que resurgía, sino que ella misma era inmortal. Es decir, que vos la podías cortar pero no matarla. Y todavía está viva, entonces. Viva pero enterrada, como tantos. Así que en cualquier momento aparece una cabeza separada del cuerpo. Bueno, es muy difícil para una cabeza separada del cuerpo caminar, deslizarse. Sí. ¿Con qué camina? ¿Con la glotis? Es bueno, difícil, no lo sabemos. Por ahí comiéndose un cangrejo. Cuando el cangrejo le está por pasar por la garganta, usted, la cabeza me refiero, pues tripula el mencionado cangrejo. Bueno,